Thoth revela 4 signos del zodiaco ocultos que encierran poderes espirituales. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Mi mente estaba un torbellino de dudas. Buscaba respuestas, algo más. ¿Qué significaba realmente mi vida? El silencio de la noche me envolvía, solo interrumpido por el suave susurro del viento. Cerré los ojos, sintiendo la energía del universo palpitar. En ese instante, un brillo se encendió en mi interior, la luna llena iluminaba todo con su luz plateada. Me preguntaba si había señales. Caminé por el bosque, el olor a tierra húmeda llenaba el aire. Escuché el canto de un búho y recordé un sueño extraño. 4 símbolos danzaban en mi mente, el fénix, el laberinto, la serpiente y el espejo. ¿Qué significaban? ¿Por qué volvían a mí? Cada símbolo traía consigo un poder. El fénix, con sus llamas y renacimientos. El laberinto, una búsqueda interminable de la verdad. La serpiente, sabiduría oculta y transformación. Y el espejo, un reflejo de mi propia alma. Sentí mi corazón latir con fuerza. El miedo se mezclaba con una extraña fascinación. Me detuve. ¿Qué quieren de mí?, murmuré al aire. Pero solo la noche respondió, con su manto de misterios. Una brisa helada recorrió mi piel, como si el universo supiera más de lo que podía comprender. Miré hacia el cielo, estrellado y brillante, sintiendo que estaba al borde de un descubrimiento monumental. ¿Sería posible que estos 4 signos estuviesen esperando a ser desvelados en mi vida? De repente, una figura oscura aparecía entre los árboles, casi etérea. Podía sentir su energía. Mi respiración se detuvo. ¿Era una guía, un aviso, o algo completamente diferente? El silencio era abrumador, y toda la naturaleza parecía contener la respiración. ¿Qué haría con lo que estaba a punto de descubrir? ¿Cómo cambiaría mi existencia? Con el corazón en la garganta, comprendí que este solo era el inicio. El misterio apenas comenzaba. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. La figura continuó emergiendo entre las sombras, su contorno se delineaba con la luz de la luna, revelando una presencia que me cautivaba y atemorizaba a la vez. La energía vibrante que emanaba parecía alinearse con la pulsación del universo, como si estuviéramos en la misma frecuencia. Cada paso que daba hacia la figura misteriosa me llenaba de curiosidad, pero también traía consigo un vaho de incertidumbre. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. El ser se detuvo y, aunque no podía distinguir rasgos definidos, sentí que observaba cada rincón de mi ser. Un profundo silencio se estableció, una pausa en la cual el tiempo pareció detenerse. Entonces, la figura levantó su mano, señalando al cielo. Mis ojos siguieron su movimiento, y de repente me di cuenta de que las constelaciones empezaron a brillar más intensamente, como si quisieran comunicarse. Un chispazo de luz descendió desde una de las estrellas, y el aire se tornó electrificado. Instantáneamente, sentí que era arrastrado a un lugar más allá de este mundo, a una dimensión donde los símbolos danzaban en un espacio etéreo. Allí, vi al fénix abrazado por llamas de colores vibrantes, su canto resonaba como un mantra de renacimiento. En contraste, el laberinto giraba en espiral, sugiriendo un camino lleno de elecciones y desafíos. La serpiente, rizada y enroscada, portaba un brillo que emitía un susurro de sabiduría ancestral. Finalmente, el espejo reflejaba una imagen que no era solo la mía,
mostraba mis posibilidades, mis temores y mis deseos más profundos. Desperté con la respiración agitada, el corazón aún latiendo con fuerza. La figura había desaparecido, pero los símbolos permanecían grabados en mi mente. Decidí que debía buscar respuestas más profundas. Todo esto era un llamado a la exploración. Caminé de regreso a casa, mis pensamientos girando en torno a las visiones que había presenciado. El amanecer llegó sin que me diera cuenta y una sensación de urgencia me invadió. Debía descubrir la conexión entre esos símbolos y mi vida. Al llegar a mi hogar, me senté en mi altar, rodeado de cristales y velas, creando un espacio sagrado. Encendí una vela blanca, permitiendo que su luz suave me guiara. Ceremonialmente, tomé un cuaderno y un lápiz, escribiendo cada símbolo que había visto y los sentimientos que evocaban en mí. El fénix hablaba de transformación y renacimiento, y me pregunté qué aspectos de mi vida necesitaban ser liberados. El laberinto me recordaba que la búsqueda de la verdad no es lineal, había muchas bifurcaciones en mi camino. La serpiente revelaba mi necesidad de aprender y crecer, pero también mi miedo a dejar atrás ciertas viejas costumbres. Y ese espejo me retó a integrar todas mis facetas, incluso las más oscuras. El día avanzaba, y mientras reflexionaba sobre esos signos, noté que un antiguo libro en mi estante parecía llamarme. Era un texto sobre mitología y símbolos ancestrales. Lo abrí y me perdí en sus páginas, buscando cualquier pista que uniera los misterios que había encontrado. Entre líneas, hallé menciones sobre los 4 arquetipos, cada uno relacionado con épocas del año y grandes rituales, pero en el instante en que iba a profundizar más, un mensaje en forma de intuición me llegó. No te apresures, susurró una voz interior. El verdadero entendimiento requiere tiempo y reflexión. La búsqueda de la verdad es tanto un viaje interno como externo. Recostándome de nuevo, permití que mis pensamientos fluyeran. ¿Cómo integraría esta revelación en mi vida cotidiana? ¿Podría realmente poner en práctica estos símbolos, dejando que me guiaran en mi búsqueda espiritual? Me sentí como un navegante en alta mar, ante la inmensidad del océano, sabiendo que cada ola era un nuevo reto, y así, al caer la noche, una pregunta persistió en mi mente. ¿Qué transformación personal estaba realmente dispuesto a emprender, y qué pasos me llevarían a descubrir la esencia de mi ser? El misterio continuaba floreciendo, y con cada día que pasaba, la conexión con el universo se hacía más clara. Sin embargo, la respuesta aún estaba oculta en los pliegues de la existencia, esperando ser desvelada. Me desperté al día siguiente con un renovado sentido de propósito. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, el ambiente lleno de una calidez que contrastaba con las sombras de la noche anterior. Decidí que debía salir, encontrar ese espacio en la naturaleza que siempre me había brindado claridad. Tomé mi cuaderno, un par de cristales y, con una pequeña mochila, empecé a caminar hacia el bosque cercano. El camino estaba cubierto de hojas doradas que crujían bajo mis pies. Cada paso que daba parecía resonar con un eco de mis pensamientos, como si el universo me guiara hacia una sinfonía no escrita. Al alcanzar un claro, un profundo alivio me envolvió, el aire era fresco, y el canto de los pájaros se alzaba en un himno de bienvenida. Me senté en una roca, cerré los ojos y respiré profundamente. Imaginé conectar con la energía de la tierra, sintiéndola a través de cada fibra de mi ser. En ese momento de meditación, las imágenes del fénix, la serpiente, el laberinto y el espejo regresaron, cada uno vibrando en mi interior. Empecé a visualizar el fénix levitando ante mí, envolviéndome en su luz. Desde lo alto, el ave de fuego me susurró que el verdadero renacimiento empezaba con la aceptación de las lecciones del pasado. Abrí los ojos y tomé mi cuaderno, escribiendo lo que estaba aprendiendo. A medida que las palabras fluían, las enseñanzas se afianzaban en mi conciencia. Pero la imagen del laberinto no me abandonaba, sentí que representaba más que confusión. Era un camino de autodescubrimiento y valentía. Reflexioné sobre las decisiones que había tomado y las que tendría que tomar. Era yo el arquitecto de mi propio laberinto. Sentí una brisa suave que traía consigo un extraño aroma a flores. Miré alrededor y, en el borde del claro,
vi un frondoso círculo de plantas que nunca había notado. Intrigado, me dirigí hacia allí. Una vez incide, vi que las flores parecían vibrar en un patrón hipnótico, una danza serpentina que resonaba profundamente en mi ser. Era como si la serpiente estuviera viva, y por un instante, creí escuchar su sabiduría ancestral. Súbitamente, la brisa se intensificó y mi mente fue asaltada por una visión. Vi a la serpiente entrelazada con el espacio, como un símbolo de energía y transformación. En su piel brillaban patrones que se asemejaban a estrellas fugaces. Comprendí que la serpiente no solo representa el conocimiento oculto, sino también la capacidad de desprenderse de lo viejos y vestidos con nuevos comienzos. Me pregunté a mí mismo, ¿qué viejas creencias o hábitos podría descartar para dar paso a un nuevo ciclo de crecimiento? La claridad me envolvió, pero aún así la sensación de lo desconocido me persistía. Sabía que cada aprendizaje debía ser seguido por una acción. Pero, ¿qué acción debía dar? Y si estaba listo para dejar atrás todo aquello que me limitaba, con cada pregunta, ya en el camino de regreso, sentí una conexión más profunda con todo lo que me rodeaba. Los árboles se alzaban como guardianes, el cielo azul se mostraba como un manto infinito, y cada hoja parecía estar contando una historia. Anoté en mi cuaderno la necesidad de volver a ese claro, no solo por el lugar, sino porque quería explorar más esos símbolos que estaban interconectados en un hermoso tejido de espiritualidad. Al llegar a casa, una pregunta ardió en mi interior: ¿cómo podría materializar las enseñanzas del Fénix, la serpiente, el laberinto y el espejo en acciones concretas que transformaran mi vida? ¿Y cómo esas acciones me llevarían a desvelar mi auténtico propósito? La búsqueda apenas comenzaba, y cada día era un nuevo paso hacia la revelación. El día siguiente amaneció con una niebla suave que cubría todo a su alrededor, proporcionando un aire de misterio a la atmósfera. Decidí que era el momento perfecto para regresar al claro. Había algo en aquel lugar que me llamaba insistentemente, como si la energía de los símbolos estuviera esperando por mí. Tomé nuevamente mi cuaderno y un pequeño recipiente para recoger muestras de las plantas que seguramente serían sagradas. Al salir, sentí una chispa de emoción recorrerme, impulsándome hacia el bosque. El camino parecía diferente con la neblina envolvente. Cada paso hacía que el mundo se sintiera más cerca y más lejos a la vez, como si estuviera en un sueño. Al llegar al claro, encontré que la naturaleza había cambiado sutilmente en mi ausencia. Las flores vibrantes eran ahora más radiantes, y un ligero rocío brillaba sobre su superficie, como pequeñas joyas que reflejaban la luz tenue. Me senté en la misma roca de la vez anterior, pero esta vez sentí un ajetreo en mi corazón, una conversación inminente con el universo. Cerré los ojos nuevamente, conectándome con los elementos a mi alrededor. La brisa me susurraba secretos antiguos, y el murmullo de las hojas parecía recitar un lenguaje que solo mi alma entendía. En ese estado, la figura del Fénix apareció otra vez, pero esta vez no solo era un resplandor. Se transformó en un gran árbol en llamas, sus ramas danzaban y se retorcían, creando una visión que aparentemente contenía todos los ciclos de destrucción y renacimiento. Después de un tiempo, el árbol comenzó a desvanecerse, y en su lugar, vi el laberinto formarse a mis pies, sus senderos bajos y oscuros. En ese instante, comprendí que no se trataba solo de un camino tortuoso, era un mapa de mis emociones y experiencias pasadas. Vi sus giros y recodos como si fueran manifestaciones de mis miedos y deseos. La serpiente emergió de entre las sombras, deslizándose con gracia por el laberinto, indicándome que su propia sabiduría era la clave para atravesar esta travesía. Me encontré preguntándome, ¿qué significaban esas vueltas y revueltas? ¿Podría yo, al igual que la serpiente, usar el conocimiento que había acumulado para tomar decisiones sabias en lugar de dejarme arrastrar por la confusión? Cuando la serpiente se detuvo frente a mí, rápidamente me di cuenta de que al sanar las partes fragmentadas de mi ser, podría avanzar sin temor hacia la libertad. Cuando abrí los ojos, el claro estaba silencioso, pero la energía vibrante aún se sentía en el aire. La experiencia inquietante de la conexión con el laberinto me dejó perturbado y emocionado. Me propuse recurrir a esa visión en mis prácticas diarias,
buscando formas de desentrañar lo que llevaba dentro y cómo podría reconciliar esas partes de mí mismo que necesitaban atención. Recogí algunas hojas y flores del círculo, deseando llevarme un pedazo de aquella sabiduría a casa. Me sentía transportado por una corriente de inspiración y cada paso de vuelta me acercaba a nuevas preguntas que no podía ignorar. ¿Cómo integraría las lecciones del Fénix y la serpiente en este laberinto emocional? Era posible que las respuestas que buscaba hubieran estado siempre en mí, esperando a que me adentrara en la oscuridad. Al llegar a casa, una nueva energía predominaba en el ambiente. Me senté junto a la ventana con mi cuaderno y, con cada palabra que escribía, las visiones se volvían más claras. Definitivamente estaba en el camino correcto, el deseo de explorar mis sombras era palpable. Mientras atardecía, decidí que debía regresar al claro otra vez, pero ya no solo para observar, sino para indagar. Cada símbolo reclamaba su momento, pero había algo más que me inquietaba. Había un hilo invisible que unía todo y que aún no había sido desenredado. ¿Sería ese hilo el camino que me guiaría hacia la verdadera comprensión de mi propósito, o simplemente me llevaría aún más profundo en el laberinto de la autoexploración? La pregunta latía en mi interior, susurrando promesas de revelación. La búsqueda continúa. El día siguiente llegó con una brisa fresca que traía consigo el eco de mis reflexiones. La determinación me llevó de regreso al claro, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y donde cada destello de naturaleza resonaba con las vibraciones de mi ser. Tenía la sensación de que mi búsqueda ahora era un diálogo más que una simple exploración, era encontrar respuestas en el lenguaje de la tierra misma. Al llegar, el camino se sintió familiar, incluso en su misterio. Las flores, que había recogido la última vez, se encontraban en mi paquete junto al cuaderno, y al abrirlo, me di cuenta de que había empezado a vislumbrar conexiones entre mis pensamientos y los símbolos de la naturaleza. La luz celestial se filtraba a través de la neblina, creando un espectáculo de sombras y luces que danzaban mientras yo caminaba hacia el centro del claro. Me senté de nuevo en la roca, pero esta vez, en lugar de esperar a que el universo me hablara, decidí llamar a la sabiduría presente en aquel espacio sagrado. Cerré los ojos y me dejé llevar por un profundo deseo de entendimiento. ¿Qué querías de mí, oh naturaleza eterna? El viento parecía contestar, llevando susurros que traían ecos de mis pasadas inquietudes. De repente, vi imágenes surgir en la profunda oscuridad de mi mente. Era un círculo, en el centro, mi figura se encontraba en pie, rodeada por 4 símbolos que flotaban a mi alrededor. Un símbolo de la tierra, uno de agua, otro de fuego y finalmente, uno de aire. Cada uno resonaba con un aspecto de mi ser, y sentí que estos elementos eran las verdades que debía reconciliar para avanzar. El primero, la tierra, conectaba con mis raíces y mi identidad. Era un recordatorio de la infancia y las lecciones que había aprendido de mi entorno. El agua simbolizaba la emoción, mis luchas internas y mi capacidad de adaptación. Vislumbré mi fuego, pasiones y deseos, pero también el potencial para la ira y la destrucción. Por último, el aire, recordándome que la libertad de expresión y la conexión espiritual estaban al alcance de mi voz. Las visiones fueron intensificándose, entrelazándose en un complejo tejido de significados, todo ligado con la serpiente que había encontrado en mis exploraciones anteriores. Era un ciclo interminable, una danza que desafiaba el tiempo. Comprendí que cada uno de estos símbolos también representaba una fase de mi viaje. Así como la serpiente a menudo renace en una nueva piel, yo también debía atravesar un ciclo de transformación. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, sentí que el claro tenía aún más para ofrecer. Observé a mi alrededor, buscando alguna pista, y vi un pequeño tronco en el suelo con extrañas inscripciones, como grabados sagrados. Me acerqué, sintiendo una energía envolvente que emanaba de él. Mientras pasaba mis dedos sobre las marcas, sentí una vibración que me hizo estremecer. Algo me decía que estos símbolos eran una extensión de los 4 elementos, una representación de fuerzas más profundas que habían estado conectando todos mis pensamientos, emociones y deseos. Era como si un mapa místico se abriera ante mí,
cada marca pulsando con la promesa de un descubrimiento que desafiaba los límites de lo que sabía. Sentí un impulso ferviente de anotar lo que estaba aprendiendo, y rápidamente abrí mi cuaderno. Mis palabras parecían fluir como los ríos que surcan la tierra, resolviendo y entrelazando los distintos elementos de mi ser. Pero, mientras escribía, una nueva pregunta empezó a surgir en mi mente. ¿Podrían estos símbolos antiguos ser no solo recordatorios de mi viaje personal, sino también guías hacia un conocimiento más profundo que se extiende más allá de mi comprensión? ¿Acaso estaban aquí no solo para iluminar mi camino, sino para ofrecerme un sentido de pertenencia con el cosmos y su inabarcable sabiduría? Con esta pregunta latente, mi alma anhelaba respuestas que aún estaban más allá de mi horizonte visible. La búsqueda se transformaba, entrelazando mi historia con la del universo. Al abrir nuevamente los ojos, sentí que la energía del claro había cambiado. Las melodías de la naturaleza parecían más sutiles, como si el viento mismo me llamara a prestar atención a un nuevo mensaje. La luz tenía un brillo distinto y los colores de las flores parecían más vívidos, como si cada pétalo me hablara de secretos enterrados en su esencia. En aquel instante, decidí que la revelación no era solo para ser observada, sino para ser vivida en la experiencia misma. Con mi cuaderno aún abierto, empecé a plasmar un nuevo dibujo que surgía en mi mente. Era como si mi mano tuviera vida propia, guiada por una intencionalidad que trascendía mi razonamiento original. Contemplé una espiral que ascendía hacia el cielo, formada por las marcas en el tronco y las visiones de los 4 elementos. Cada vuelta de la espiral se anidaba en la otra, sugiriendo un proceso de evolución y crecimiento continuo. Al terminar el esbozo, una sensación de urgencia comenzó a manifestarse en mi pecho. Era como si, a través de la espiral, pudiera vislumbrar no solo mi propio viaje, sino también una conexión mayor con las fuerzas que gobernaban el universo. Fue entonces cuando una suave sombra pasó sobre mí, y al mirar hacia arriba, vi un ave que volaba suavemente por el claro. Su vuelo era elegante y libre, pero lo que realmente atrapó mi atención fueron las plumas que relucían a la luz del sol como un arcoíris flotante. Mientras observaba la ave, una idea fugaz se deslizó por mi mente. Pensé en la importancia del destino y la dirección, en cómo el ave no parecía titubear ni dudar, sino que su trayectoria era clara y decidida. ¿Acaso también yo debía aprender a ser como ella? Medité. Pero, ¿qué significaba eso realmente en mi propio viaje? La imagen del ave se convirtió en un símbolo potente en mi mente, un recordatorio de la necesidad de liberarme de las amarras que limitaban mi vuelo personal. Sin embargo, había algo más que resonaba en el aire, un eco de las palabras no pronunciadas que estaban listas para ser reveladas. Me pregunté si, al igual que el ave, estaba preparado para dejar atrás mis dudas y poder volar hacia lo desconocido. Fue entonces cuando sentí una ansia de poner a prueba esa decisión. Cerré los ojos nuevamente e imaginé cómo sería elevarme por encima de los miedos y la inseguridad. Las imágenes llenaron mi mente, paisajes expansivos, perspectivas nunca antes vistas. En ese vuelo imaginario, me sentí ligero, liberado de los lastres de mi ego y mis limitaciones. De pronto, una pregunta surgió sin previo aviso, como una chispa que encendió una llama en mi interior. ¿Cuáles son los límites que yo mismo me he impuesto y que deben ser desafiados? Me di cuenta de que había estados en los que había estado cautivado por la comodidad del conformismo, ignorando la llamada del espíritu aventurero que había anidado en mí. Mientras reflexionaba, noté un susurro en la brisa, como si el claro respondiera a mis inquietudes. En ese instante, me di cuenta de que cada elemento tierra, agua, fuego y aire tenía su propia voz, y que al armonizar con ellos, podría encontrar una guía que me ayudara a discernir mis siguientes pasos. Pero también ardía una incertidumbre. Si decidía dejar atrás esas limitaciones, ¿qué parte de mí quedaría atrás? Estaba dispuesto a enfrentar el cambio, incluso si ello significaba renacer de una manera desconocida. El claro me miraba con su sabiduría ancestral, y yo estaba atrapado entre la curiosidad y la resistencia. Con el corazón acelerado, me pregunté, ¿qué pasos debo tomar para liberar mi verdadero potencial y, al hacerlo, honrar a los 4 elementos en mi vida cotidiana?
La búsqueda se volvía más intensa y personal, y comprendí que el camino no solo involucraba la búsqueda de respuestas, sino la valentía de actuar en función de ellas. Con un susurro suave de hojas acariciadas por el viento, la energía del claro parecía palpitar, como si el lugar mismo esperara algo más de mí. Abrí los ojos nuevamente, sintiendo la vibración en mi ser que resonaba con la esencia de aquel espacio. Era un recordatorio de que cada momento contiene una posibilidad inexplorada, un potencial que anhela manifestarse. Me levanté del suelo cubierto de verdor y, en un impulso casi instintivo, me dirigí hacia el centro del claro. La espiral que había dibujado en mi cuaderno vibraba en mi mente, pero ahora se sentía más como un mapa que un simple diseño. A cada paso, los sonidos de la naturaleza parecían fusionarse en un sinfónico susurro, como si la tierra misma me hablara. Miré hacia adelante y vi varias piedras apiladas, formando un pequeño altar. Aquella obra del tiempo y los elementos me pareció un punto de anclaje entre el mundo físico y el espacio espiritual que tanto anhelaba entender. Cada piedra era un testimonio, unos años arrugadas, otras pulidas, cada una con su propio relato de la transformación. No pude evitar tocar las superficies rugosas, sintiendo como sus historias antiguas me hablaban de resiliencia y fortaleza. Fue en ese momento que una visión comenzó a desplegarse en mi mente. En el horizonte, aparecieron formas que representaban los 4 elementos, bailando en un entorno vibrante, el fuego saltando con pasión, el agua fluyendo con serenidad, la tierra sosteniéndolo todo con su sabiduría, y el aire danzando libremente. Podía sentir que cada uno de ellos tenía un regalo para ofrecer, y necesitaba descubrir cómo integrarlos en mis propios pasos hacia adelante. El fuego se erguía como símbolo de transformación y poder, encarnando la chispa de la creatividad que a menudo me desbordaba. Me pregunté, ¿qué llama debo avivar en mí para crear una conexión más profunda con mis pasiones? Mientras tanto, el agua susurraba sobre la importancia de la adaptabilidad, de dejar que las emociones fluyeran sin resistencia. ¿Cómo puedo aprender a fluir en lugar de luchar?, me cuestioné. La tierra, firme y silenciosa, irradiaba la importancia de la estabilidad y el enraizamiento. En su presencia, una voz interna resonó: ¿hacia dónde te diriges si no tienes un lugar que te sostenga? Por último, el aire, ligero y expansivo, me animaba a soñar sin fronteras. ¿Qué visiones encierra tu alma y que han sido mantenidas a la sombra de tus temores? Mientras la visión se hacía más vívida, sentí que el claro se transformaba en un espejo de mis propios dilemas internos. Todo lo que se manifestaba ante mí reflejaba el trabajo profundo que aún necesitaba hacer. La espiral en mi mente parecía girar más rápido, como un ciclo que me invitaba a avanzar, pero ahora con una nueva comprensión, honrar cada elemento en su totalidad para hallar mi verdad. Pero entre los susurros y las visiones se presentó nuevamente la sombra de la duda, una pregunta que me envolvía como un manto pesado: si decido seguir este camino, ¿qué cambios tendré que abrazar y qué relaciones tendré que revisar en mi vida diaria? La incertidumbre se apoderó de mi ser, dejando claro que el camino no sería fácil, pero sí inmensamente valioso. Una brisa más intensa acarició mi rostro, como un recordatorio de que, para volar, necesito dejar caer lo que ya no me sirve. Un sentimiento de determinación me llenó, pero las preguntas aún quedaban flotando en el aire. ¿Qué pasos concretos puedo tomar hoy para darme la libertad de explorar estas señales? ¿Y qué decisiones debo dejar ir para permitirme volar hacia mi propia verdad? El claro respondía en un silencio lleno de posibilidades, mientras mis pensamientos se entrelazaban con las ráfagas de viento. La búsqueda seguía, y en el fondo de mi ser, sabía que el viaje apenas comenzaba. El viento se intensificó, llevándose consigo las dudas que aún me atenazaban. A medida que la energía del claro se apoderaba de mí, una nueva visión surgió, esta vez más clara y urgente. En el centro del altar, una mariposa se posó sobre una piedra, sus alas desplegándose con un esplendor iridiscente. Observé cómo se movía, casi en sincronía con los latidos de mi corazón. La mariposa era un símbolo de transformación, un recordatorio de que la belleza puede surgir del caos. Me pregunté, ¿qué cambios debo permitir que surjan en mi propia vida para renacer más auténtico?
La imagen de la mariposa revoloteando me hizo recordar que el cambio no sucede en un instante, sino a través de un proceso que exige mi paciencia y aceptación. El ciclo se repetía, de la oruga a la crisálida, y de esta a la libertad de volar. ¿Estoy listo para enfrentar mi propio proceso de metamorfosis? Al soltar la pregunta, el aire se volvió más denso, como si las energías convergieran en un momento de claridad. Entonces, vi un camino trazado en el suelo del claro, una serie de piedras irregulares que formaban un sendero que se extendía más allá del altar. Cada piedra brillaba con su propia luz, ofreciéndome una dirección a seguir. Era como si el universo me guiara, uniendo todos los elementos en uno solo, invitándome a caminar hacia lo desconocido. Con cada paso que daba, el sonido de mis pisadas se entrelazaba con el canto de los pájaros y susurros del viento. Los elementos parecían reunirse a mi alrededor, el fuego chisporroteaba en mis venas, el agua fluyó en los recuerdos de mi niñez y la tierra se hizo un eco de mi fuerza heredada. De pronto, comprendí que estos elementos no eran solo símbolos lejanos, eran parte de mí, de mi ser, de mi esencia vital. Mientras caminaba, un destello de luz me detuvo en seco. En el borde del claro, un zorro ágil observaba, sus ojos chispeantes de sabiduría. Esta criatura, un guardián de secretos, parecía incitarme a explorar mi arquetipo interno. ¿Qué sabiduría se esconde en las sombras de mi personalidad?, me cuestioné. El zorro parecía invitarme a indagar en mis instintos más profundos, reconociendo que estoy destinado a descubrir mi propia esencia oculta, aquellas facetas que tal vez había ignorado o temido enfrentar. Sin embargo, la inquietud regresó. ¿Qué me impide abrazar a cada una de las partes que forman mi ser? La pregunta reverberaba en el aire, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. La conexión con el zorro, así como con la mariposa, me señaló que el camino hacia mi verdad implicaría también abrazar lo desconocido, el territorio inexplorado de mis propias sombras. Era evidente que el viaje espiritual era un reflejo de mi vida cotidiana, un espejo en el cual ver mis miedos y mis anhelos más profundos. La interacción con la naturaleza me había llevado a recordar que cada experiencia lleva consigo una lección, y ahora, el zorro parecía ser la puerta a nuevas capas de autoconocimiento. Me pregunté, ¿cómo puedo mantenerme abierto a lo que hay por descubrir y a lo que mi intuición me revela sobre mí mismo? En el claro, sentí la presión de las decisiones que debía tomar, la urgencia de actuar en armonía con lo que los símbolos y señales me ofrecían, mientras la incertidumbre se convertía en un campo fértil para el crecimiento. Con el zorro observando y la mariposa aún danzando en mis pensamientos, la búsqueda de mi verdad se sentía más vital que nunca. Así, decidí dar un paso más, sería un viajero en mi propio proceso de descubrimiento, un peregrino de lo interno hacia lo externo, listo para explorar viajeras y visiones. El claro, ahora vibrante de significados, aguardaba mi próxima acción. Al mirar hacia el horizonte, una nueva pregunta surgió, como una estrella brillando en la oscuridad: ¿qué revelaciones me esperan si me atrevo a seguir este camino? Las piedras luminosas bajo mis pies parecían vibrar con cada latido de mi corazón, guiándome hacia algo más profundo. Cada paso era un susurro, un recordatorio de que el viaje hacia el autodescubrimiento comienza a menudo con la atención plena al momento presente. Con cada movimiento, sentía que el claro se expandía y mi conexión con la naturaleza se aprofundizaba. Desde la visibilidad del zorro hasta las vibraciones sutiles en el aire, todo influía en un sentido de unidad. Entonces, mientras avanzaba, la brisa trajo consigo un aroma dulce y terroso, algo que sentí pulsar con la esencia de nuevas posibilidades. En ese instante, escuché el suave murmullo de un arroyo cercano. Decidí acercarme, sintiendo que estas aguas podrían ofrecerme un contexto propicio para reflexionar. Cuando llegué a la orilla, vislumbré mi reflejo en la superficie del agua. La imagen que vi no era simplemente la figura de un hombre buscando respuestas, había un destello en mis ojos que parecía invitarme a escuchar mis pensamientos más ocultos. El agua no solo reflejaba mi apariencia, capturaba la esencia de mis dudas, miedos y anhelos. Con la claridad que da la reflexión, un pensamiento atravesó mi mente: ¿qué es lo que realmente deseo para mí en este viaje?
El flujo del río comenzó a hacer eco de esa pregunta con cada burbuja que emergía: ¿dejo que el corriente me lleve o nado en contra de ella? Las aguas del arroyo me recordaron que, aunque no siempre tengo control sobre el entorno, tengo la capacidad de elegir cómo reaccionar ante él. El río, con su abrazo sereno, me hablaba de aceptación, de dejar fluir lo que ya no me sirve. En medio de esta introspección, comencé a ver más allá de mi reflejo. La mariposa parecía regresar a mi mente, recordándome que la transformación es un viaje continuo. Si el cambio era inevitable, entonces mi papel debía ser el de un anfitrión para la evolución de mi ser. A partir de ese momento, cada gota de agua parecía un símbolo de renacimiento, fluidez y renovación. Sin embargo, mientras contemplaba el movimiento del agua, algo más emergió a la superficie. Una piedra, única y brillante, atrajo mi atención. Se sentía distinta a las demás, como si llevara un mensaje oculto. Al levantarla, sentí una energía vibrante, casi como un latido. Rápidamente, comprendí que esa piedra no solo era una creación de la naturaleza, era un espejo de mi propio camino. ¿Qué secretos guarda esta piedra?, me pregunté, ansiando descubrir la respuesta. Sin tiempo que perder, decidí poner la piedra junto a mi pecho, permitiendo que su energía se entrelazara con la mía. En ese momento, todo se tornó en una clarificación íntima. Supuse que el camino que había elegido no solo era mío, sino también un hilo que conectaba experiencias, sueños y desafíos con aquellos que también caminaban en búsqueda de su verdad. Aceptar mi porvenir no implicaba renunciar a mi esencia, sino abrazar cada fragmento. Con la piedra aún caliente en mi pecho, dirigí mi mirada hacia el horizonte nuevamente. Las posibilidades parecían inagotables, y con cada paso que daba, emergía una nueva pregunta, como si el universo me desafiara a profundizar aún más. ¿Qué lecciones debo aprender para aceptar tanto la luz como la sombra en mi viaje? Cuando llegué al claro por última vez, una transformación palpable llenaba el aire. El sol brillaba con una intensidad rara, como si cada rayo buscara iluminar las partes ocultas de mi ser. Sentí un profundo anhelo de desvelar los misterios que me habían acompañado en este viaje. La mariposa seguía danzando en mi mente, recordándome que el cambio era no solo inevitable, sino esencial. Caminé hasta la roca donde tantas veces me había sentado, pero esta vez, en mi corazón había un profundo sentir de conexión y propósito. Cerré los ojos y respiré profundamente, sintiendo cómo la energía de los símbolos que me acompañaron se entrelazaba con el latido de la naturaleza. Recordé al fénix, la serpiente, el laberinto y el espejo. Cada uno servía no solo como guía, sino como parte de un todo dentro de mí. Fue entonces cuando la revelación atravesó como un rayo de luz en medio de las nubes. Había estado buscando respuestas en el exterior, cuando la verdad siempre había estado en mi interior. La búsqueda de la transformación no era un camino separado, era una manifestación de mi esencia más profunda, un viaje de aceptación en lugar de lucha. Abrí los ojos. Las flores que me rodeaban parecían sonreír, y el aire llevaba consigo un mensaje claro. La vida era un ciclo de creación y destrucción, un laberinto donde cada decisión te lleva a un nuevo horizonte. La serpiente me recordaba que la sabiduría no solo reside en el conocimiento, sino en la capacidad de soltar lo viejo y dar paso a lo nuevo. Mientras reflexionaba en esto, caí en la cuenta de que no había un destino único que buscar. Cada momento era una bendición, una oportunidad para renacer. Con la piedra brillante aún aferrada a mi pecho, sentí como una fuerza atrayente emanaba de ella. Era la representación tangible de todo lo vivido, un recordatorio de que cada experiencia había contribuido a mi crecimiento. Era un claro símbolo de que todas mis piezas, incluso aquellas más dolorosas, eran esenciales para quien soy hoy. De repente, las palabras llegaron a mí con una claridad irrefutable, como si el universo mismo quisiera que las pronunciara. Eres suficiente. Eres todo lo que necesitas ser en este momento. Aprende a danzar con cada elemento dentro de ti. La tierra te sostiene, el agua te fluye, el fuego te transforma y el aire te inspira. Comprendí que no he de temer a mi sombra, sino abrazarla, pues es parte integral de la luz que llevo dentro. Cada símbolo de mi travesía se unía en un abrazo sincero,
Juntos formaban un tejido único que me conectaba con el todo. El claro comenzó a vibrar, y el eco de mis palabras se disipó en la brisa. Con cada paso que tomé, una paz interior comenzó a extenderse por todo mi ser, un manto de amor y aceptación cubría cada rincón de mi alma. Mi mirada se desvió hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse, desplegando colores vibrantes que adornaban el cielo. En ese instante, comprendí que los finales nunca son más que nuevos comienzos. El eco del bosque escuchó mi revelación, y en el murmullo de la brisa capté un simple, pero profundo recordatorio: en cada final se encuentra la semilla de un nuevo despertar. Y así, en el corazón del bosque, con el eco de esa verdad resonando en mí, me prometí vivir cada día como un nuevo amanecer, honrando cada símbolo y permitiendo que la danza de la vida, con sus luces y sombras, me guíe hacia mi auténtica esencia.